Y ya hemos leído ese salmo, hemos cantado sobre ese salmo y ahora vamos a ver qué tiene la palabra de Dios. Vamos a escudriñar un poquito más el salmo. Pero antes de hacer eso, quiero quizás introducir un poquito qué es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas durante como una serie que en el pasado he usado el término que quizás hacemos un poquito como en Netflix, lo es que lo que hay son temporadas, ¿no? Entonces, una segunda temporada de Salmos y lo hemos hecho con otros libros, son muchos, entonces hacemos un pedazo, pero ahí si ven indica Salmos Selectos, libro 2. Hoy, esta semana, vamos a estar viendo, arrancando con el 46. Pero ¿por qué me refiero al libro 2 en esto? Y es porque cuando vemos cómo se formaron, o sea, cómo se fueron juntando los salmos, porque si hacemos cuenta, si usted ha mirado, ha escuchado, ha pensado en esto, se da cuenta que ¿quién escribió todos los salmos? Como cuatro o cinco, pues. Sí, porque una persona no, ¿no? Cuando pensamos en los salmos, eso sí, no mientan. ¿Qué piensan? ¿En qué pensamos? David. David es el primero, ¿no? Y él se lleva lo grueso. Pero ¿quién más escribió salmos? ¿Alguien más? ¿Asaf? ¿Alguien más? Salomón. ¿Salomón? ¿Alguien más? Quedan. Por ahí, Moisés. Y el más importante. ¿Qué es lo usted dijo? Anónimo. Sí. No, ¿en serio? Tenemos bastantes autores y se escribe a través de varios siglos. No es que se escribieron todos en un mes o 2 meses o 3 años, fueron varios siglos. Entonces se van reuniendo y eventualmente llegan a ser lo que nosotros conocemos como la colección de los salmos, ¿no? Y van por un proceso, pero en esos salmos, y es quizás algo que no hablamos muy seguido, pero esos salmos están divididos en 5 libros, en 5 secciones que tienen un rango. Tengo aquí como un poquito de un diagrama. Ahora les voy a decir ya de una que ese tema central usted puede encontrar muchas versiones, porque no, eso sí no, eso no es inspirado. Eso es simplemente como viendo diferentes personas darían diferentes listas, pero quizás lo que sí vemos son que están divididos y están marcados como diferentes libros, libro 1, libro 2, 3, 4 y 5, del 1 al 40, y ahora estamos arrancando en la sección que sería el 42 al 72. Um, y quizás la idea central, y esto es importante, entender que a veces hablamos de una melodía, en un libro podemos ver una melodía, es una idea central, y nosotros creemos que toda la Biblia tiene una melodía. Hay un hilo conductor a través de toda la Biblia. Y realmente el punto central es Cristo. Pero alrededor de eso hay otros temas que están conectados, que se interconectan, que hablan sobre la obra redentora de Dios y cómo Dios está haciendo eso de una forma progresiva. Y dentro de un libro típicamente hay un tipo de melodía, hay un tipo de una línea melódica que nos ayuda a entender el concepto central de esa Biblia, de ese libro. Y Salmos, siendo como es especial y grande, tiene quizás varias de esas melodías y cada libro tiene una idea central y podemos de ahí empezar a sacar algunas ideas y darnos cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero parar un momentito y quizás como compartir con ustedes, porque nuestro deseo siempre es que cada uno de nosotros estemos buscando la palabra de Dios, estemos estudiando. Y esas son cosas que si me ayudan a mí, le ayudan a usted. A cuando leo la Biblia, decir, ok, estoy en Salmos. ¿Pero qué parte de Salmos estoy? Oh, ok, ya estoy en el segundo libro y parece que aquí Dios, obviamente el tema, ven que el tema siempre es Dios, ¿no? Ese no cambia. Pero, y la redención de su pueblo. Entonces puedo empezar a ver algunos de esos temas que salen y mi mente se puede enfocar. Hablamos de eso como para entender el contexto de lo que estamos leyendo, entender algunas cosas y hoy vamos a mirar un poco de eso. Y para mí son herramientas que me ayudan a entender, ok, incluso si echamos un poco marcha atrás de esos 5 libros y vemos Salmos cae dentro de un género que le llamaríamos como poesía, y entonces no es lo mismo que, por ejemplo, Mateo, o Marcos, o Lucas y Juan, que son más narrativos. Entonces la manera en la que la información nos llega es un poco diferente a veces. La organización de las ideas son diferentes. Vemos eso entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento escrito en hebreo, la mente hebrea, la literatura hebrea piensa de una manera.
y en el Nuevo Testamento está escrito en griego y ya el efecto griego ya está inculcado. Y vamos a hablar un poquito de eso también, pero ahí tenemos, y si me recuerdan, les tiraré la presentación también después por PDF en el grupo si lo quieren, para tener sus detalles. Pero vamos a estar en esta sección, entre el 42 y el 72. Nosotros ya vimos Salmos Selectos del primer libro, estamos entrando en el segundo libro. Vamos a pasar un tiempo con eso. Voy a ver si puedo arreglar esto porque voy a estar viéndolo y voy a pensar en ello. Quiero hablarles también, quizás, quizás esto ya empieza a ser un poquito más académico, pero lo digo porque hubo una conversación la semana pasada. Gustavo hizo una mención la semana pasada. Estaba hablando sobre que el autor en hebreo se estaba recitando, y él dijo, estaba recitando la Septuaginta. Y dijo, en griego. Y a veces pensamos, pero, ¿sabe? Si está hablando del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, ¿cierto? Es cierto que el Antiguo Testamento se escribió originalmente, los autores originales escriben en hebreo, pero es un hebreo que hablaríamos en hebreo, se me va la palabra ahora, que es no antiguo, sino ancient. ¿Cuál es la palabra? Arcaico. Arcaico o quizás ancestral, que es realmente de ese, no nos queda, no tenemos como mucho de eso. Pero hay dos cuerpos de los cuales nosotros nos hemos beneficiado, y uno es la Septuaginta, o a veces le dicen la LXX, ¿no? Por los números romanos, la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego. Entonces, cuando ustedes oigan Septuaginta, o Tavo mencionó hace un par de semanas la Septuaginta y habló, es la traducción, tomaron los rollos, y esto está pasando entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. Entonces, 300 a 200 años antes de que nace Cristo, ocurre en Alejandría, Egipto, por eruditos judíos, para la comunidad judía helenística. Y hoy voy a intentar cuidarme de no usar términos que a veces quizás no estemos, o por lo menos hablar de ellos. Helenística, cuando hablamos de helenístico, los helenistas son los que están agregados. ¿Sería así? Pues sí, pero ¿Sabe por qué me cuesta decir eso? Porque también tenemos la idea de agringado, ¿no? Algo que está afectado por otros países, ¿no? O otros lugares. Y nos pasa, ¿no? En el español tenemos anglicismos. ¿Por qué? Porque son palabras que originalmente son un lado y han afectado. Y pasa en todos los idiomas, en todos lugares hay efectos y entra la cultura. Bueno, en ese tiempo ya se había establecido el imperio griego, y aunque ya hay un proceso que eventualmente cambiaría al romano, la idea del helenismo, y eso es importante a veces entenderlo, porque a veces cuando alguien puede pensar en el Nuevo Testamento algún momento en el cual hablan sobre las personas griegas en Hechos hacia el principio. Hubo una bronca y había un problema con ciertas personas griegas. ¿Recuerdan? Sí, que era quién. Sí, y el problema era con las. Estoy viendo las mesas. Sí, pero las viudas griegas. Y habla de griegas, y a veces el término sería eso, helénicas. No es que eran de Grecia, muchas veces la mayoría iban a ser judías, pero eran de la tradición griega. O sea, podríamos decir que había como dos grupos, los que eran puro judío, que no tenía como efecto, y luego la gente de fuera, que eran de ese país. Hablábamos de un tico que se crió en otro país, un tico que se crió en Alemania y está alemanizado, o Francia, y tiene ahora, ¿cómo le dicen? Franco, es ahora franco influido. Entonces, sigue siendo, pero tiene otras tendencias. Entonces, hablamos de ese helenismo porque hay lo que hablaríamos de una diáspora, un esparcimiento. Ya ha habido muchos esparcimientos que vemos de los judíos a través en la Biblia y después de la Biblia. Vemos eso donde el pueblo de Israel se había esparcido y realmente no manejaban el idioma. Entonces, para ese beneficio se hace la traducción al griego para que esas personas esas personas judías pudieran leer en el idioma que manejaban mejor. Entonces, eso es la Septuaginta. Y después tenemos el texto mesotérico, que se estandarizó entre el siglo VI y el X, ahora después de Cristo, entonces esos cientos de años después, por los masoretas, elaborado por eruditos judíos en Tiberíades y Babilonia, dos lugares, ahí en la parte de Palestina y Babilonia.
Y eso fija una vocalización, eso es un poquito más como extra, pero es interesante, esto es importante porque a veces a los que venimos años después, nos ha ayudado mucho a entender ciertas cosas. Por ejemplo, cuando había un auge de reentender y de reaprender el hebreo, la Septuaginta ayudaba a veces, porque sabíamos más de griego que de hebreo. Entonces, cuando lo podíamos leer en griego y compararlo con hebreo, podíamos, no digo yo no, a los eruditos, a los que saben, a los que nos enseñan. Y lo mismo con el mesotérico ayudó. Y de ahí van saliendo textos de los cuales nosotros hemos mirado. Entonces, pensamos en esto, pensamos que tenemos estos libros y tenemos también incluso influencias y a veces cuando se lee, y eso es a lo que se refería Gustavo hace un par de semanas, y es el autor de Hebreos, está hablando de un pasaje del Antiguo Testamento, pero lo está diciendo verbatim, o lo está diciendo igual que estaba en la griega. Entonces sabemos que este autor y es lo que los apóstoles seguramente estaban leyendo más seguidamente, era estos pasajes en la Septuaginta, o sea, estaban leyendo el Antiguo Testamento en el griego muchas veces. Entonces, otra cosa, y esto aquí simplemente lo quiero que lo pongamos como de fundamento para que cuando hablemos de ciertos temas y ciertas cosas, quizás nos ayuden y le ayuden a ustedes. Hay el tema de las sobrescripciones. Yo creo, tengo aquí mi nueva traducción viviente. No, sí tiene. Eh, y acabo de abrir a Oseas, capítulo 7, dice, Israel ama la perversidad. Entonces, pero eso para nosotros no sería una sobrescripción, sino eso es un encabezado editorial. ¿Qué es la diferencia? Un ejemplo de la sobrescripción en Salmo 51, en el texto hebreo, o sea, está desde el principio diría al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ahora no sé qué versiones tienen ustedes ahí, pero si miráramos el mismo Salmo, tendría una nota como esa, pero también tendría una que dice, oración de un pecador arrepentido. Y eso es una nota editorial. Eso es los traductores, cuando editaron la Biblia, agregaron una nota, pero eso no es original, ¿no? Nos ayuda, que bueno, yo no sé cuántas veces estoy buscando un pasaje, ¿dónde está? Ok, aquí está. Los diáconos. ¿Dónde era? Ok, aquí está. Y me ayuda, pero no es inspirado, no es original, es una ayuda para nosotros como los versículos y los capítulos, porque recordemos, los versículos y los capítulos tampoco estaban ahí y no son inspirados y a veces tenemos que cuidarnos con eso, ¿no? De no darle demasiado. Son una herramienta que nos ayuda. Y si en la nueva traducción viviente, en el capítulo 51, no hay una nota editorial. Tiene esto, esta parte de aquí sí aparece, pero no hay nada de esto. Y si usted mira, la Reina Valera dice oración de arrepentimiento y súplica de perdón, un poco diferente, idea similar, pero es algo que es una herramienta. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a leer nuestros salmos y necesitamos quizás cuidarnos lo digo por experiencia personal. Yo ha habido veces que he dejado en mi estudio que una nota editorial tomara más influencia de la que debiera tener en el pasaje. Entonces ahí es donde una herramienta que es buena me puede quizás desventajar. Hablo de eso también porque hoy, ya sí entrándole al mensaje de por sí o a nuestro primer texto y quizás creando ese fundamento de a qué nos referimos cuando decimos segundo libro de Salmos, que hay 5 libros y empezamos a hablar quizás acerca de dónde vienen las fechas y hablamos un poquito sobre las sobrescripciones y hay otras maneras de conocerlo, pero eso es como el que más conozco yo. Vamos a empezar con la sobrescripción de este Salmo, Salmo 46. ¿Qué dice? Dice, para el director del coro. Salmo de los hijos de Coré, compuesto por Alamot Cántico. Ahora, quiero echarme atrás porque creo que no les... ¿Sabes que mm, tenía algo más que les iba a compartir? Y se me desapareció. Bueno, lo que era, pensaba que tenía una lista, quizás aparezca por ahí. Porque hay diferentes razones por las que ocurre la sobrescripción y eso es quizás importante entender. Hay diferentes ejemplos, hay veces son instrucciones sobre
el propósito. ¿No? Algunas que son cánticos de ascenso, que eran los que usaban cuando subían a Jerusalén, pero otras veces son como el que vimos en el capítulo 51. Ahora el ejemplo está describiendo el momento en el cual esto se escribió, ¿no? En este caso, no nos da el momento, aunque vamos a hablar un poquito sobre lo que se piensa, pero nos dice un poco para quién es y nos habla un poco de quién lo escribió. Y para mí, cuando leí eso, agarró mucho mi atención. Agarró especialmente mi atención esto, los hijos de Coré. ¿Y por qué? Porque la historia de Coré es una historia interesante, que creo que merece la pena que la miremos. Um, y creo que entender eso, de quiénes son los hijos, de quiénes son los descendientes ellos, nos informa un poco. Nos informa un poco sobre cómo es que podemos leer este salmo, cómo lo leerían las personas que lo oían cuando decían, ah, esto lo escribieron ellos. Wow, ok. Y me da un poco de forma y me ayuda. Veamos un poco el contexto de Coré. La historia de Coré es una historia de rebeldía, de rebelión. Es una historia en la cual tres hombres, Coré, Datán, y siempre lo quiero llamar Ebrahim, pero es Abiram, se enfrentan con Moisés. Estamos, para contexto, estamos todavía en el desierto, no han llegado a la tierra prometida, y ellos no están de acuerdo con ciertas cosas que Moisés y Aarón están haciendo. Hay que entender que ellos también son levitas, entonces están en la familia de los que sirven, pero ellos sienten que no es justo que Moisés y que Aarón tengan una posición especial, porque ellos dicen, todos somos santos. Entonces, porque hay algunos que son mejores o son especiales o tienen un rol que nos... Entonces, ellos querían como que hubiera un inclusivismo quizás más amplio o que todos fueran iguales. Entonces le dicen, no nos parece lo que está pasando, ¿no? Y a la par de esos tres hombres, que son como los líderes de este revuelo, hay otros 250 que están detrás de ellos, como diciendo, nosotros también. Y vean lo que dice Salmos, o sea, Números 16. Dice, reveló Coré, hijo de Azar, hijo de Coat, y vamos a recordar eso quizás porque es Coré, que es el hijo de Izar, y que es hijo de Coat, por ende van a ser coatitas. Vamos a ver ese lenguaje después. Hijo de Leví. Entonces ahí vemos, ok, ellos sí son levitas, entonces están en esa familia que Dios usa para el sacerdocio, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelé, hijo de Rubén. Entonces ellos eran rubenitas. Entonces él es el levita. Pero dice, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación. Entonces no eran simplemente 250 personas que encontraron por ahí, son líderes, son quizás patriarcas de grupos de familiares, son personas que están liderando, jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Entonces, esta rebelión tiene peso. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, ya nos hartamos de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, o sea, son separados, y es verdad, todos son personas que fueron separadas para el propósito de Dios, es el pueblo de Dios, son santos, y el Señor está en medio de ellos. Es lo que está aludiendo aquí es, ve, ustedes no son especiales en el sentido de que ustedes son los únicos que tienen al Señor y son santos, nosotros todos somos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo el grupo y dijo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo y lo acercará a él. Aquel a quien él escoja lo acercará a él. Es interesante y no existen ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Las coincidencias. Pero ese concepto lo hablamos hace unas cuantas semanas en Hebreos, sobre la idea de personas decir, porque soy parte de esto, yo estoy bien, ¿no? Y aquí, y lo que declararon es verdad, ellos eran parte del pueblo. Ellos, no es que, ¿y por qué Moisés daba órdenes? Porque Dios le había dicho, le había elegido, le dijo, ustedes, o sea, no es,
Vemos, si usted estudia el arco de la historia de Moisés, yo creo que le hubiera gustado como tirar la toalla varias veces. Y ya no estaba haciéndolo porque le daba gusto o porque que quería ser el dictador, ¿no? Pero hay una diferencia de opiniones aquí que está mostrando, pero pareciera que hay un problema en el cual lo que se está diciendo es verdad. O sea, somos parte del pueblo, somos santos. Pero Moisés dice, bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces dice, si saltamos al versículo 28, dice, y Moisés dijo, en esto conocerán que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. O sea, Moisés dice, les recuerda, muchachos, esto no fue idea mía, esto es por Dios. Dice, si estos mueren, hablando de este grupo, como mueren todos los hombres, o sea, de forma natural, con 40, 50, 60, 70, 80 años, o sea, viven una vida normal y no pasa, aquí no pasó nada. Bueno, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. O sea, yo me lo inventé, yo les he mentido. Muchachos, yo dije que era, pero no fue Dios. Si eso pasa, si no ocurre nada. Dice, pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, al lugar de los muertos, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor porque están diciendo que son del Señor, que le pertenecen al Señor, pero parece haber una distinción aquí, y entonces dice, bueno, el Señor lo va a resolver. 31 dice, y aconteció que cuando terminó de hablar todas esas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca, y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y permanecieron en medio de perecieron, disculpe, en medio de la asamblea. Pero no solamente él y sus dos como tenientes, ¿no? Sino vemos en 34, todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron, o sea, huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague, y había unas instrucciones de que se apartaran, porque quizás algo iba a ocurrir. Dice, salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, porque el Señor había dicho de esos 250 que estaban con él que vinieran a ofrecer incienso, a ver si era o no. Entonces vemos que Coré lidera a otros dos hombres y 250 cabecillas para hacer un enfrentamiento. Y nos damos cuenta bastante categóricamente que Dios no estaba de acuerdo. O sea, que no estaban del lado de Dios en este caso. Que ellos habían decidido de su propio corazón hacer esto y no estaban, no era algo que Dios estaba liderando o que Dios estaba siendo y se queda claro. Ahora tengo esa sección aquí donde, si seguimos el contexto Coré, vemos la misericordia con sus hijos. Dice, los hijos de Eliab, Samuel, ahora, esto estamos saltando adelante y lo que estamos viendo es un recuento. Aquí dice Namuel, Datán y Abraham. Estos son el Datán y el Abraham que fueron escogidos para la congregación y que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra el Señor, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos junto con Coré, cuando aquel grupo murió y cuando el fuego devoró 250 hombres, y sobrevivieron de, y, disculpo, sirvieron de escarmiento. Pero ¿qué dice aquí? Pero los hijos de Coré no murieron. El Señor tuvo misericordia con sus hijos. Él solamente hizo esa condenación, ese juicio sobre los que habían llevado esta culpa. Pero quiero que recuerden algo de este lenguaje. ¿Cómo es que ocurrió? La tierra abrió su boca y se los tragó. Y después hay fuego que devora. Estas imágenes, quiero que pensemos en ese movimiento de tierra, en ese tragar, en esa caída de fuego, en ese quemar y consumir al enemigo de Dios. Y después vemos aquí que Dios no solamente les perdona la vida, sino que los restaura. Aquí más adelante en Crónicas
vemos la lista de las personas que estaban siendo instauradas para ciertos oficios. Dice, estos son los que servían con sus hijos, los hijos de los coaitas, ¿se acuerdan? Que, que él era hijo de los coatitas. Eran Amán, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Alcana, hijo de, me van a perdonar porque aquí siempre se pone liada la cosa. Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Zuf, hijo de Alcanoa, hijo de Moat, hijo de Amasei, hijo de Alcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tait, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, hijo de Así, hijo de Coat, o sea, los coitas, que era hijo de Leví, que era hijo de Israel. Ellos son puestos en cargos, no solamente sobreviven, sino que vemos en el futuro que ellos son puestos en cargos, esa es una lista de los que están ahí, puestos en cargos para servir a Dios. Por eso digo la restauración de sus hijos. No solamente es como que, bueno, les perdonamos la vida, pero ya quedaron tachados. Sino más bien fueron traídos de vuelta a poder llevar ese rol que ellos hubieran llevado. Entonces, es bello oír eso, pero eso, cuando pienso en eso, pienso que eso es cuando oigo los hijos de Coré, tengo que recordar quién es Coré. Coré es alguien que se había sublevado a la autoridad que Dios estaba poniendo, se había sublevado a la voluntad de Dios y había levantado un revuelo y fue juzgado y murió. Pero son sus hijos, sus descendientes, los que están escribiendo esas palabras. Y para mí es importante porque cuando leemos esas palabras, quizás es importante que recordemos un poco este contexto, esta historia. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Y cómo lo pensarían ellos? ¿Cómo Dios ha hecho una obra en el corazón de ellos? Y los que lo leían después cuando se publica ese salmo y dicen, wow, esto lo escribieron ellos. Yo recuerdo esa historia. Y nosotros cuando lo leemos, para muchos estarían de acuerdo de que ese salmo, el que estamos viendo hoy, se escribió cuando el rey de Asiria estaba amenazando al rey Ezequías y estaban afuera de Jerusalén, los habían cercado y estaban amenazándolos para matarlos, porque es lo que ellos hacían. Típicamente arrasaban los lugares a los que iban. Y lo que ocurrió en ese caso es que aunque no había esperanza, ellos buscaron la voluntad del Señor, buscaron la protección del Señor. Y el Señor mandó al ángel del Señor y él mató a 185,000 hombres ese día. Amanecieron con un campo lleno de enemigos muertos, lleno de arcos sin arqueros, lleno de carros sin personas que podían montar en ellos. Y interesantemente, lo que hubiera quedado históricamente para hacer cuando tiene usted ese montón de cosas es hacer ¿qué? Juntarlo y quemarlo. Es la única manera de deshacerse. Entonces, pensamos en el contexto de Coré, el contexto de la restauración de sus hijos, seguramente lo que está pasando, y leamos otra vez ese salmo. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, aunque haya un movimiento, aunque la tierra empiece a moverse, aunque estamos viendo en esta semana en Estados Unidos, ha habido varias cosas. Hubo una tormenta que pasó cerca de nuestros hijos, estábamos orando que estuvieran bien, ¿no? Y vemos la fuerza de la naturaleza y lo que Dios puede hacer a través de eso. Pero no podemos olvidar lo que Dios hizo con la naturaleza ese día, cuando hizo que se abriera la tierra y se tragara a esas personas. Pero estos descendientes de ese hombre que sufrió eso, ellos dicen, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Le puse de título a este mensaje, fuente de temor o seguridad. Y aquí está la pregunta, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para usted?
Porque para Coré ese día fue una fuente de terror. Él no tenía confianza aunque se moviera la tierra. Él no tenía paz en esa situación. Pero años después, sus descendientes que están del lado bueno del Señor, que están siguiendo al Señor, están sirviendo al Señor, están amando al Señor, ellos proclaman que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio, lo que nos salva. Porque ven la diferencia. Para Coré, él fue el juez que ejecutó la sentencia, pero para ellos es la salvación de ese juez. Quizás la salvación de esta nación que está viniendo, de esta situación que se les viene y quizás acaban de ellos ver cómo Dios ha hecho esta increíble obra. Dice, por tanto, no temeremos la condición en la que ellos se encuentran, la relación que ellos tienen, y eso es tan importante, nuestra relación con el Señor. En Hebreos hablamos sobre eso, la relación que Dios hizo posible, lo que Cristo hizo posible. Y en ese salmo vamos a hablar un poco sobre eso, pero todo esto ocurre, estas declaraciones de confianza, de salvación, de auxilio, de tranquilidad, de paz, solamente vienen si yo estoy en Cristo, yo estoy en Dios. Si eres si eres mi cuidador, si eres mi guarda, si eres el que mi fortaleza y mi refugio, y no mi enemigo. Aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes, con creciente enojo. Les menciono aquí, en la Nueva Traducción Viviente dice interludio, algunas dicen Selah, parece normalmente marcar como una pausa, y siempre eso es, que es un detalle como cuando lo estudiamos, todo lo mismo que hemos hablado, para mí es una pista de decir, ok, hasta aquí hay una idea, ¿no? Y después va a haber otra idea, en este caso hay tres, ¿no? Entonces me ayuda a dividir porque como la narrativa, como les decía, es a veces más fácil, la historia se sigue y usted ve como dónde está el clímax y dónde ocurrió la cosa y usted le agarra la idea, pero a veces los salmos, como es, pues esto me ayuda, cuando hay un Selah, digo que aquí hay un pensamiento y definitivamente va a haber un cambio. Porque vea lo que está hablando de la tierra que se mueve, que se traga el mar, los montes temblando, y vea esta declaración. Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios les ayudará a romper el alba. Puede ser porque tengo días de estar estudiando este pasaje, pero incluso pasando de una diapositiva a otra, a mí como que me baja la presión un poco. Porque lo que está en los versículos anteriores es este estruendo, esta cosa que, sí, gracias a Dios estoy con Él. Hablábamos antes, gracias a Dios que estoy protegido, pero estoy en la tormenta y oigo el ruido, me da miedo, estoy a veces asustado. Pero lo que está dando aquí es esta imagen tan bella de la paz. Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y esto es una imagen. Ese concepto, desde Génesis capítulo 2, ese concepto del río se conecta con la presencia de Dios. Y están hablando, en ese lugar donde está la presencia de Dios, hay paz. Hay que dice alegría. Las corrientes alegran la ciudad de Dios. El pueblo de Dios está alegre. ¿Por qué? Porque está en su presencia, porque está rodeado de Él, porque está inmerso en Él, porque Él está trayendo lo que el mundo no trae. Ahí en las moradas santas del Altísimo, Dios está en medio de ella. Esa presencia latente, esa presencia que no se puede evitar notar, que cambia mi corazón del temor a la paz, a la confianza, al descanso. Es un refresco en mi alma, en mi espíritu. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Esta ciudad no se ve afectada por la vida. No se ve afectada por las situaciones externas, no se ve afectada por las naciones, por los gobiernos, por los problemas.
Esa es una roca inconmovible, no será sacudida. Dios le ayudará a romper el alba. El Señor viene y el Señor es fiel y el Señor va a tenernos en ese lugar en el cual nosotros podemos descansar. Y aunque quizás pensamos, bueno, literalmente no hemos conocido esa ciudad todavía, estamos viviendo en ella, en la presencia del Señor como sus hijos y sus hijas. Estamos viviendo con la presencia del Rey en nuestra vida. Dice, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz, hablando de Yahweh, dice, dio él su voz y la tierra se derritió. ¿Pueden venir los ejércitos? ¿Puede venir esta situación? Pero ¿qué había dicho? Cuando pensamos en esa historia del rey de Asiria atacando a Jerusalén, pero ¿qué pasa? Dios dice, no, y lo destruye. Dio él su voz y la tierra se derritió. Cuando Coré se rebeló contra él, la tierra se derritió. Se puso suave y se lo tragó. Eso era el resultado de estar al lado equivocado, lado de la enemistad con Dios. Pero ¿qué dice el versículo 7? Dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Su lenguaje fuerte es un Dios guerrero, un Dios que es fuerte, un Dios que protege, un Dios que vence. Dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Ahí puse un poco una imagen, porque a veces baluarte es una palabra que no usamos mucho, pero ese baluarte es la idea de una fortaleza, pero no necesariamente solamente la fortaleza, sino esa parte más fuerte, esa parte que le hace frente al ataque directo. Y estaba diseñado para ese propósito, para poder resistir el ataque directo del enemigo y después defender desde esa posición. ¿Y qué dice? Dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte. El Señor es nuestro baluarte, es nuestra fortaleza, es en el cual nosotros estamos adentro. Yo no estoy bien por quien yo soy o porque tengo la mejor espada, yo sí voy a poder, ¿no? Como joven ahí me encantaba ver películas de guerra, ¿no? Y claro, el mejor, se veía, el héroe podía meterse a 1,000 personas y siempre sobrevivía. Un par de heridas, pero se la jugaba, ¿no? Yo sé que yo no soy eso. Yo ocupo esto. Yo ocupo estar metido en una de esas ventanas, protegido por el Señor. Ahí está mi confianza. Él es nuestro baluarte. Y vemos cómo esa sección nos lleva a esa paz, nos lleva a esa tranquilidad, a ese reposo que está en su presencia y estando en Él, estando con Él, estando rodeado por Él, estamos seguros y podemos decir que el Dios, el Señor de los ejércitos, nos protege, me protege. Yo puedo descansar tranquilo porque Él es mi baluarte, Él es mi fuerte. Al principio, eh, habíamos hablado, el versículo 1 habla sobre fortaleza en la montaña y es algo similar, pero es interesante que en el hebreo usa dos palabras, ¿no? De la fortaleza, Moaz, que ahí que es el énfasis es en la seguridad y protección, pero aquí la palabra que traducen para baluarte enfatiza la altura y inaccesibilidad para el enemigo. Entonces ve como hay una fortaleza que sí nos cuida, hace lo mismo que acabo de decir, pero esto es alto y inaccesible. Ese es el lugar en el cual puedo decir estoy bien y puedo descansar y nadie puede alcanzarme. Para ellos, saber eso sería todo. Pero tengo que preguntarme a mí mismo si yo estoy viviendo en esa manera en la que yo deposito mi confianza en Él. Porque estoy batallando con mi corazón, estoy batallando con el mundo. Hay situaciones en mi vida que me están asolando a veces y estoy viviendo en la realidad de saber de que no de que soy inmune al mundo o que soy inmune a las situaciones o las calamidades, pero que en medio de eso estoy en su mano, estoy protegido.
Eso nos trae a la tercera y última sección del Salmo. Dice, vengan, contemplen las obras del Señor. El autor nos invita a venir y a ver. Tome un momento, vea, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra. El autor dice, vea el poder y la capacidad de Dios de poder resolver la situación, de poder deshacer la situación. Dice, Él hace cesar, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte el lanza y quema los carros en el fuego. ¿Se recuerdan? Ahí es muchas veces como los estudiosos piensan que seguramente está conectado con ese tiempo y eso hubiera sido la realidad de quizás despertarse esa mañana sabiendo que el enemigo estaba ahí, estaba a punto de atacarlos y el pueblo de Asiria era un pueblo malvado, un pueblo que no perdonaba, un pueblo que hacía obras terribles con sus víctimas. Y quizás los números eran imposibles y se despiertan y se asoman y están muertos. El Señor de los ejércitos ha luchado por ellos. Y lo que les queda es juntar las cosas y quemarlo. Y ver, quizás días después todavía ese resultado de cómo el Señor ha hecho algo que solamente Él podía hacer. Solamente Él podía traer esta victoria. Ellos no podían, pero Él sí. Pero sigo pensando que son los hijos de Coré los que dicen esto. Descendientes de un papá que había elegido levantar su puño a Dios y hacer guerra con Él y que perdió. Pero este día ellos se encuentran protegidos en Él. ¿Por qué? Porque lo están adorando. Ya han elegido servirle a Él. Ya han pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Eso es el lenguaje del Evangelio. Hemos sido hechos amigos. Y no solamente amigos, sino hijos, herederos. Estamos en su presencia, podemos gozar de su protección, podemos habitar en Él. Y aquí un pasaje que creo que todos esas palabras las conocemos, estén quietos y sepan que soy Dios. Estén quietos y sepan que soy Dios. Y muchas veces pensamos en términos y yo digo, Señor, yo necesito hacer eso. Y a veces quizás pensamos más en términos de necesito parar y meditar, y eso es importante, pero creo que en el contexto de lo que está pasando aquí, es como que Dios está diciendo, ¡alto! Ya cállense, dejen de tonterías, está hablando a las naciones, están inventando. Ahí vemos en el capítulo 4 de Hechos, en la oración de la iglesia, ellos recuerdan cómo las naciones se habían tornado en contra de su Hijo, en contra de Jesucristo. Los romanos, los israelitas, todos estaban, ¿qué? Y hay un alto, y es lo mismo aquí, alto, estén quietos. Yo sé que ustedes piensan que ustedes son mucho. Y ese rey que había atacado, él le decía al rey de Israel, ningún otro Dios ha podido con nosotros. Eso era su amenaza. Yahweh, no lo conozco. Pero los otros tampoco les han hecho. Vean, hay un rastro de destrucción detrás nuestro. Y ellos vienen creyendo que son capaces de hacer lo que les dé la gana, hasta que se topan con el Dios de los ejércitos, Señor de los ejércitos. Y Él dice, basta, estén quietos. Y hay dos maneras de saber que Él es Dios. Una es buena y una es terrible. Y eso me trae otra vez a recordar quién escribe estas palabras. ¿De qué lado vamos a estar?
Vamos a estar del lado de los que conocemos quién es Dios y lo bondadoso que es y lo bueno que es, y el perdón que nos da. O estamos del lado de los que nos peleamos con Él y que pensamos que podemos hacerlo sin Él o que podemos incluso vencerle. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Él es Dios. Punto. Exaltado seré entre las naciones. Yo no soy un diosito de la región de Galilea o de Israel, un diosito local, el cual, como los otros que ustedes han vencido en otros lados, en otras partes, esos dioses sí los podían vencer ustedes, porque no son Yahweh, no son el Señor de los ejércitos, el creador del universo, el Dios viviente, el Dios del cielo, exaltado entre las naciones. Es un Dios universal, porque a Él le pertenece todo. Dice, exaltado seré en la tierra. No en mi región, no en mi barrio donde todos me conocen, no, en el mundo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, ahí está la palabra otra vez, es el Dios de Jacob. Mi pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿el Señor de los ejércitos está con nosotros? ¿Estamos con el Señor de los ejércitos? Porque esa es nuestra única esperanza. En esta y en la próxima vida. Amén. No hay otra. Y yo diría, si hay alguien que dice que no está seguro, que hoy sea el día que esté seguro, no estés al lado equivocado de la ira de Dios. Que haya una entrega completa, que la fe esté en la vida, que Dios haga esa obra en nosotros, que nosotros podamos tener fe y arrepentirnos de la vida en la cual nosotros decíamos que podíamos sin Él. Que nuestro corazón y nuestra mente sean reformadas y podamos nosotros entender que es solamente a través de Él, que la fe es en Jesús, que Él nos va a salvar así. Y a los que estamos en ese campo, hermanos, los que estamos viviendo en ese baluarte, recordemos y vivamos de esa manera, con la paz y la certeza, y incluso el ímpetu que nace de saber que estamos protegidos, de que nuestro Padre nos cuida. Entonces no vivamos con miedo, más bien vivamos peleando la lucha a la cual Él nos ha llamado. Una pelea en la cual hay victoria. Y vivamos de esa manera. Para mí eso es una historia bella. Una historia que empieza con una historia triste, que es la realidad de que hay hombres y mujeres que rechazarán a Dios y que pensarán que ellos saben mejor. Pero no hay victoria para ellos. Pero Dios también redime. Y podemos estar contados entre aquellos que decimos que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Les dejo nada más para considerar hoy. La pregunta sería, ¿de qué lado está usted? ¿Es un enemigo de Dios o un amigo de Dios? Y eso es una pregunta fundamental. Una pregunta que mucha gente quisiera evitar, pero que es inevitable. Y Dios es Salvador, también juez justo. Y nuestra relación con Cristo dicta si eres la fuente de temor o de seguridad. Eso ha sido el título del mensaje todo el día de hoy. ¿De qué lado estamos? ¿Temo al juez o estoy seguro por lo que él ha hecho por mí? Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te pido que estas palabras, Señor, caigan sobre nuestro corazón y nuestra mente. Señor, háblanos. Háblanos hoy, háblanos mañana, háblanos esta semana, Señor. Enséñanos lo que significa que seas nuestro baluarte, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, que eres el Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, el vencedor, Señor. Sobre todo, Señor, cuando yo empiezo a
a aflojar un poco, Señor, en mi determinación por vivir de la manera a la que me has llamado, Señor. Ayúdame y ayúdanos a vivir en victoria espiritual, Señor, en victoria en nuestra santificación, a elegirte a ti, a resguardarnos y que la vida de cada uno de nosotros refleje esta realidad, Señor. Y te damos gracias a aquellos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado de ser enemigos a ser tus amigos, tus hijos, tus herederos. Damos gracias por eso, Señor. Y te pido que si hay alguien, Señor, que escucha este mensaje, que hoy sea el día de su salvación. Dios, que haya una obra en su corazón de salvación, que pase de no tener fe a tener fe. Que la gracia abunde. Dios, y que podamos tener un hermano, una hermana más, que vive en confianza, Señor, y que puede decir que el Señor está con nosotros. Te damos gracias por esas cosas, Señor, y levantamos nuestras voces a ti por lo que has hecho. En nombre de Jesús. Amén.